de lo misericordioso que es Dios, de que Dios es amor, para que la gente se quede y esté contenta. Pero la otra parte que especialmente nos va a acercar a Dios es saber que Dios es santo, apartado del mal, que Dios es justo, que Él no se va a equivocar como se equivoca la justicia del ser humano, que Él no miente y que Él dará de acuerdo a lo que corresponda en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Y es difícil hablar de esto. Pero Dios es Dios. Él es todopoderoso, creador. Podemos ver todo lo que Él ha hecho en la palabra de Dios al principio. No tenemos dudas. Ni estamos pensando, ¿habremos salido del mono? ¿Alguna cosa habrá explotado y la tierra se habrá hecho? No tenemos necesidad de estar en esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos claro de dónde salimos. Porque tenemos claro que cuando este Dios maravilloso nos hizo con un propósito. Tenemos claro que nuestro cuerpo es la perfección absoluta, que funciona excelentemente. Es impresionante. Un mecanismo se activa, deja de funcionar y se activa otro, y así podemos ver cómo estamos constituidos. No tenemos dudas de eso. Vamos a la palabra y Dios dice cómo creó todas las cosas y cómo creó al hombre con tanto amor y tanto cuidado y le enseñó cómo estar cerca de él. Y así muchas cosas más. Pero hoy todos los principios de la palabra de Dios, muchos se han diluido en un cristianismo que no es el que la Biblia nos habla. Y hermanas, aquellas que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que estar atentas, arraigadas en la palabra y no tener temor de decir lo que Dios dice. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios dice transforma la vida de las personas y no las deja como están, las hace cada vez mejores personas, porque Él habita en cada uno de aquellos que conocen al Señor Jesús. Y no hay acepción de personas. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es sencilla para todos. El Espíritu Santo de Dios está dispuesto a que nosotros entendamos su palabra de una forma espectacular, tanto para los niños, hasta el más viejito puede acercarse a la palabra de Dios y encontrar lo que necesita para su vida. Dios nos muestra en su palabra todas las cosas. Dios nos da respuesta a todas las cosas, a todo lo que necesitamos. Cómo pasar por situaciones difíciles, cómo tenemos que pasar por situaciones que Dios permite en nuestra vida, cómo tenemos que pasar por problemas económicos, cómo tenemos que pasar por matrimonios difíciles, cómo tenemos que cuidar nuestro matrimonio, cómo tenemos que vivir cuando estamos solteras, cómo tenemos que vestirnos decorosamente. No nos da una lista de qué tenemos que ponernos, pero nos dice decorosamente, ¿verdad? Nos da la libertad de poder disfrutar de todas las cosas, pero nos da principios y nos da pautas y también nos da mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y tengamos bendición en nuestra vida hasta que Él vuelva. Cada uno que camina en las cosas de Dios va a experimentar en su vida todas estas cosas buenas. Volveríamos atrás algunas de las que entendemos que la palabra de Dios es todo lo que precisamos, que Jesucristo basta para vivir nuestra vida. ¿Volverían atrás? No.
Si nos preguntan una a una, ni para tomar impulso vamos para atrás. ¿Por qué? Porque disfrutamos de la libertad en Cristo, porque disfrutamos de la palabra de Dios, porque disfrutamos de la iglesia de Cristo, porque disfrutamos del ministerio que nos ha dado. ¿Dónde está la felicidad? En Cristo, en ese maravilloso lugar. Pero como hablábamos, necesitamos presentarnos delante de Dios, no de cualquier manera. Él nos dice cómo. Y la primera diapositiva que tiene Julia ahí, tiene este versículo impreso. Santiago 4:8. Limpia tus manos y purifica tu corazón. No podemos vivir esta vida que Dios quiere que vivamos con Él si no estamos en estas condiciones. Limpio de manos es una expresión que se usa en la Biblia. Podemos decir, bueno, tenemos que tener las manos limpitas. Hubiéramos entrado todas, nos hubiéramos lavado las manos, nos sentábamos, que eso es lo que vamos a hacer después para cenar. Pero limpia de manos significa en el contexto hebreo en donde fue escrita la palabra de Dios, las acciones de los hombres. Las acciones de los hombres. Inocentes de manos o de proceder. Es decir, que no han derramado sangre y sus hechos son justos. A eso se refiere con limpio de manos. Era una expresión. Ellos lo que hacían era cuando se presentaban a adorar a Dios en cualquiera de las reuniones o cultos que ellos tenían, ellos ponían sus palmas hacia arriba. Y eso significaba que ellos se presentaban delante de Dios como Dios esperaba que fuera. Por supuesto que se lavaban las manos y se purificaban y todo lo demás, pero esta expresión significa eso. Las acciones de los hombres, las acciones de las mujeres de este mundo. En el diccionario bíblico encontramos que limpio de manos se utiliza para describir una condición espiritual y moral. Vieron que ahora podemos entender un poquito más, que no es lavarnos las manos, sino que tiene que ver con una condición espiritual y moral delante de Dios. Se remonta al texto de la Escritura del Antiguo Testamento esto, donde se hace referencia a todo lo que era la pureza ritual. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, las que conocen un poquito más la palabra? Ellos tenían que acercarse a Dios de cierta manera. Esto que hablábamos con sus manos extendidas. Señor, aquí estamos para adorarte, para alabarte. Nos presentamos delante de ti, que nuestras acciones delante de ti sean puras, sean limpias, espiritualmente hablando y moralmente hablando. En Job y en Salmos, esta expresión se usa varias veces. Se utiliza para descubrir a aquellos que son justos y honestos en sus acciones, que actúan con integridad y están libres de culpa y pecado. Y acá no está hablando de gente que está en una esfera o en un nivel diferente a otros, sino de personas que reconocieron en su corazón que no podían caminar sin Dios. Y el acercarse a Dios trajo a ellos que ellos pudieran tener conciencia en sus corazones de que no podían acercarse de cualquier manera. Y esto les llevaba a conocer a Dios. Dice allí la diapositiva, la que sigue, punto 1. Sucio no puede usarte. ¿No? Sucio no puede usarte. Es como si Dios nos dijera esto. Y vamos a leer Isaías 1:15. Las que tienen Biblia pueden ir hasta ahí. Vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios dice, porque uno puede hablar muchas cosas, pero la palabra de Dios es el fundamento para estas cosas. Dice ahí en Isaías 1:15. Cuando extiendan sus manos, ¿vieron? Esta expresión está aquí.
Cuando extiendan sus manos, voy a esconder mis ojos de ustedes, dice Dios. Y aunque multipliquen sus oraciones, no escucharé. Esto le dice Dios. ¿A quién se lo dijo? Dios estaba enojado con las acciones de su pueblo. Cuando vamos a los principios, vemos cómo Dios, por ejemplo en Deuteronomio, le fue diciendo a medida que ellos caminaban por el desierto: bueno, esta es la forma en que deben vivir, sus pensamientos tienen que ser de acuerdo a lo que les estoy enseñando, los mandamientos que les doy es para que puedan caminar con ellos y les vaya bien, para que tengan bendición y abundancia a la tierra donde yo los voy a enviar, pero no vayan detrás de los ídolos, de las naciones que ustedes tienen alrededor, ni de sus prácticas tampoco, porque entonces yo los voy a destruir. Entonces había llegado ese tiempo. Isaías, que era un profeta, tenía que predicarle a un pueblo que no iba a escuchar, que era duro de cerviz, que además no iba a obedecer y que no se iba a convertir en ese momento. Lindo trabajo le tocó al profeta Isaías. Pero él dijo: yo voy, Señor, yo voy a hablar a este pueblo. Y él estaba enojado con su pueblo, que reflejaba un corazón impuro y lejos de Dios. ¿Cuáles eran las características de este pueblo? Estaban corrompidos, abandonaron al Señor, dice la palabra de Dios, despreciaron las enseñanzas de Dios. Está bárbaro lo que nos dice, pero yo voy a hacer como quiera. Se apartaron de Él. Rebeldes a la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Dios me dice, anda por acá, y yo le digo, está bárbaro, pero yo voy a ir por este lado. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo, frente a las enseñanzas de Dios, frente a la guía de Dios, frente al amor que Dios les había mostrado todo ese tiempo y aún les iba a mostrar después. Ellos decidieron tener un corazón que no agradaba a Dios. Entonces dijo el Señor: estoy cansado de ustedes, cansado de sus sacrificios, no me complacen. Versículo 12. Vienen a presentarse delante de mí. ¿Y quién demandó de ustedes que pisotearan mis atrios? Qué tremendo lo que le está diciendo al pueblo. No solamente le habían dado la espalda a Dios con sus actitudes, con sus pensamientos, con sus acciones, sino que además venían y se presentaban delante de Dios. Hay que tener, ¿no? Hay que tener valor para presentarse delante de un Dios que es justo y santo y venir como si no pasara nada. Dice, ¿quién les pidió que hicieran esto? Porque Él no se los había pedido. No traigan más vanas ofrendas. A veces es impresionante en muchos lugares cómo se hace hincapié, ¿no? En la prosperidad, en que uno tenga que dejar las tarjetas y tenga que estar poniendo dinero, cosas materiales, y que solamente sea eso lo importante. Acá Dios les está diciendo, ni se les ocurra, no traigan más nada, no traigan sus ofrendas. ¿Quién había establecido las ofrendas? Dios. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a dar, porque de Él iban a recibir todo. Y aquello que ellos tenían no era de ellos. Dios se los había dado. Y les enseñó cómo debía ser, no de cualquier manera. Pero ahora les dice, no, ¿saben qué? No traigan más nada. El incienso, que era prendido dentro del tabernáculo y del templo, es símbolo de las oraciones en la Biblia. Bueno, Dios dice, su incienso me es abominación.
Yo no lo quiero eso que ustedes están haciendo. Sus fiestas que ustedes hacen, las fiestas que Dios había establecido al pueblo, no quiero que las hagan más. Las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. ¡Qué tremendo! Pero no era porque lo que Dios había establecido, él ya, bueno, se había aburrido y ya no quería más esas cosas. No, era agradable a él estas cosas que él había establecido. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cómo se acercaba la gente? Con un corazón impuro, con acciones que no agradaban a Dios, con vidas que no honraban al Dios que les amaba. Ellos querían y pensaban que se acercaban a Dios con rituales, sacrificios, conmemoraciones. Hasta el día de hoy, la gente piensa que haciendo y siendo solidario y siendo bueno con los otros y yendo capaz que una vez a la semana a la iglesia o haciendo cosas que me han enseñado que están bien, es suficiente para que Dios me acepte. Pero vemos en la palabra que no es así, que no es de cualquier manera. Y Dios no quería estas acciones que venían de corazones que no le amaban. Hoy esto sucede todo el tiempo en el cristianismo. Es más común de lo que pensamos. Y lo observamos todo el tiempo. Y esto, hermanas, es para nosotras, para aquellas que ya hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces hacemos cosas sucias para conseguir lo que quiero. Lo hago y además lo disfrazo de bendición. ¿Qué les parece? ¿Honra a Dios esto? No. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es más rápido, porque no logro conseguirlo como tendría que ser, pero especialmente es porque no voy a Dios primero. No dice Él que se encargará de cada una de nosotras. No dice Él que nos dará lo necesario. No dice Él que pidamos con fe al Señor y Él nos dará lo que estamos pidiendo. Pero ¿qué pasa? Lo queremos ya. Y lo queremos aunque Dios diga que eso no es bueno para nosotros. Y entonces buscamos la forma de esto. Y les puedo asegurar que hay mucha gente que esto lo disfraza como si fuera una bendición. Ah, no, Dios me bendijo en esto. Y yo digo, ¿y cómo llegaste ahí? Y es imposible engañarnos de esta manera. También nos pasa, hermanas, que no nos acercamos a la palabra de Dios. También nos pasa que no estudiamos, que no profundizamos, que no hay deleite en pasar tiempo con el Señor, leyendo, estudiando. Para las jóvenes hemos cambiado la palabra de Dios por los TikTok cristianos. ¿Cuánto duran? Lo que dura mi atención. ¿Entienden? Podcast, ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien. Pero por eso hemos cambiado la lectura y la profundización de la palabra de Dios. El conocimiento del Señor. Lo hemos cambiado por esas cosas que demoran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé cuánto demora. Prédicas en internet. Hay cosas muy buenas en internet, hermanas, pero también hay cosas muy desastrosas. ¿Y saben cuál es el problema de las prédicas en internet? Que si no sabemos lo que dice la Biblia, mejor preguntemos qué vamos a escuchar. Pregunten a una líder de la iglesia, pregunten a alguien que conozca más la palabra. No es cualquier cosa. No es cualquier prédica o cualquier pastor o cualquiera que se para en el frente y que habla, dice que habla de la palabra. No, tenemos que estar seguras de que lo que dice es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Hay cosas preciosas que podemos utilizar en internet. También textos que otros prepararon, lo masticaron,
Lo estudiaron, lo leyeron, pero nosotros lo leemos nada más. Y nos parece que con eso tuvimos la lectura y el estudio del día. No es así. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Lo que escuchamos, vemos y hacemos en rebeldía a la palabra de Dios. Estas cosas hacen que nosotros no podamos caminar como Dios dice. Es imposible si no atendemos y conocemos la palabra de Dios y escuchamos lo que Dios quiere para nosotros. No podemos nosotros tomar para nosotros de lo que Dios dice y después vivir con manos limpias y un corazón puro delante de Dios. Es imposible. Y vamos a hacer una dinámica. Las dos están de espalda, ¿no? Dani y Cecilia. Yo les puse unos vasos arriba de una silla a cada una. Y bueno, lo que van a hacer ahora, Cecilia va a armar lo que quiera con los vasos. Pero están de espaldas. Así que no sé cómo, Dani tendrá que ver qué arma con sus vasos. ¿Ah? No, 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 tú no dices nada, solo haz lo que quieras con los vasos. Y Dani, como pueda, que tiene que estar de espalda y tiene otros vasos acá, no sé, algo hará. Sí, sí, haz lo que quieras, que te parece que quizás Cecilia haría. Díganme cuando terminen. Bien, ahora se van a correr las dos para este lado. Ok, sí. Bueno, para los que están en las cámaras, Cecilia armó una torre de vasos y Dani armó un círculo con los vasos. Pero es esto. Ahora, ellas dos se van a parar una al lado de la otra y Dani va a mirar lo que Cecilia va a hacer con los vasos. Y bueno, vamos a ver qué hace Dani con los vasos copiando a Cecilia. Claro, tienen que hacer lo mismo. Ahora vos la vas a mirar a Cecilia y vas a hacer con los vasos lo mismo que Cecilia está haciendo. Vamos a complicársela un poquito, dice. Muy bien. ¿Cómo están los vasos de Cecilia y los de Dani? ¿Son diferentes las torres? Las dos armaron una torre, las dos usaron la misma cantidad de vasos. ¿Cuál fue la diferencia? Muchas gracias. ¿La diferencia cuál fue? No. ¿Cuál fue la diferencia? A ver. Que ahora Dani estaba viendo lo que Cecilia estaba haciendo. Y eso, hermanas, nos pasa con Dios. Es imposible. Mientras ellas dos estaban de espalda, una haciendo una cosa y la otra haciendo otra, no había comunicación. Pero además, hermanas, nunca Dani iba a hacer lo mismo que Cecilia. Nunca Dani iba a poder armar la torre como Cecilia esperaba que la armara. Porque no la podía ver, no la escuchaba. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Ahora, cuando ellas estaban al lado, Dani podía ver lo que Cecilia estaba haciendo. La torre la levantaron de la misma manera.
podía imitar lo que Cecilia estaba haciendo y llegar a la misma conclusión y al mismo resultado. Y así, hermanas, nos pasa con Dios. Es imposible que si no escuchamos a Dios, es imposible que si no leemos la palabra, es imposible que si no nos reunimos y compartimos la comunión entre los hermanos que Dios ya nos ha dejado, es imposible que vivamos como Dios quiere. No hay cómo. No hay cómo hacer lo que Dios quiere. Nos presentamos ante Dios sin una gota de temor. Ha pasado en muchos lugares y hay creyentes, entre comillas, que el sábado salen al baile y el domingo vienen a tomar la cena del Señor a la iglesia. Como si nada hubiera pasado. No pasa acá, gracias a Dios, pero espero que no pase. ¿Me entienden lo que digo? Y nos acercamos a Dios de esa manera, sin una gota de temor, con las manos sucias y el corazón impuro. ¿Dios te pidió que hicieras esto? ¿Dios te pide que tú vengas a compartir la comunión o a tomar la cena del Señor o a hacer el ministerio de esta manera? No. Dios no quiere nuestro sacrificio de esa manera. Dios no quiere nuestros rituales. Dios no quiere nuestra cara bonita, sentada los domingos acá de tarde, si nuestro corazón y nuestras manos están sucias. No puede usarnos, como decía el punto 1. La próxima. Punto 2. Limpio para acercarme. No nos vamos a quedar con esto que vimos antes, pero lo tenemos que tomar en cuenta. Pero Dios siempre nos da la oportunidad. ¿Vieron? Siempre nos da la oportunidad de limpiarnos para acercarnos a Él. Y David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David le estaba diciendo a Dios, haz tú en mí esa obra que yo necesito en mi vida para que yo pueda estar limpio delante de tu presencia. Y pasamos a la otra, Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció? Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció en sacrificio. Sin mancha a Dios, porque Él no había pecado. Él no conocía pecado y por eso decidió venir a este mundo. Dice, purificará nuestras conciencias de obras muertas. Es el único que lo puede hacer. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor tan grande el de Dios! Si no conocemos a Jesús todavía, Él vino a este mundo porque el ser humano había pecado contra Dios y perdió toda comunión y perdió toda bendición por darle la espalda a Dios. Todo lo que decimos, pensamos y hacemos es pecado delante de Dios. El ser humano tiene continuamente fuertes deseos a hacer el mal. Eso lo dice Dios mismo. En nuestro corazón solamente hay ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Todo el tiempo. Así somos. Y saben, hay un lugar que es el infierno, preparado para Satanás, para aquel que es homicida desde el principio, para aquel que es mentiroso y engañador,
y que nos busca para destruirnos, que nos presenta cosas para destruirnos, para que nosotros no nos acerquemos a Dios, nos distrae de cualquier manera, nos ofrece todo lo que hay para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Y Dios hizo un lugar para él. Ese lugar no estaba hecho para nosotros. Pero después que el hombre pecó, Dios dijo que ese era el lugar donde aquel que no quisiera a Dios en su vida, que no quisiera creer en la obra que Dios podía hacer en su vida, ese es el lugar donde vamos a ir, al infierno. Dice la palabra de Dios que la paga por el pecado es la muerte eterna, sin Dios. El infierno es horrible, pero yo les voy a decir una cosa, no es horrible porque Satanás va a estar ahí. No es horrible porque sus demonios van a estar ahí. No es horrible porque tiene fuego. ¿Saben por qué es horrible ese lugar? Porque la presencia de Dios no va a estar ahí. Él no va a estar ahí. Y yo no sé qué va a ser vivir sin la presencia de Dios eternamente. Porque hasta ahora Dios sostiene todas las cosas. Hasta ahora Dios gobierna todas las cosas. Pero allí en el infierno Él no va a estar. ¿Qué es lo precioso que podemos decirles a nuestras amigas hoy? Que esto no se queda ahí. Que Cristo Jesús vino a este mundo con el pensamiento de morir en una cruz, de derramar su sangre preciosa, que no tenía pecado, no tenía por qué, no tenía por qué. Pero dice la palabra de Dios que amó tanto al mundo, que Él vino para morir en esa cruz, para derramar su sangre preciosa y limpiarnos de nuestro pecado y librarnos de la condenación eterna y llevarnos a la presencia de Él en el cielo. Qué precioso que es nuestro Dios. Y la oportunidad es para todos hoy. Dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Qué debemos hacer? Creerle a Dios. Señor, yo soy un pecador. Sálvame, límpiame, para que un día pueda estar contigo en la eternidad. Así como hablamos unos con otros, podemos hablar con Dios también. La sangre de Cristo nos limpia. Su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y no se siente nada raro. Su presencia viene a vivir en nuestro corazón. Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, puede limpiar nuestras vidas, purificará nuestras conciencias. ¿Pero por qué es necesario esto? Porque nosotros somos conscientes de nuestro pecado. ¿Quién no es consciente cuando peca? Sabemos cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Sabemos cuando hay algún pensamiento que no tendríamos que tener, o alguna actitud o acción que no tendríamos que estar haciendo, o lugar en el que no tendríamos que estar. O prestando oídos a algo que no tendríamos que prestar oídos. Porque somos conscientes de nuestro pecado y la rebeldía que hay en nuestros corazones. Lo sabemos. Lo sabemos. Y hemos decidido conscientemente despreciar a Dios. Despreciar la enseñanza de Dios y despreciar la palabra de Dios. Conscientemente lo hacemos cuando pecamos contra Dios. Tanto aquellas que no conocen a Cristo como las que lo conocemos, necesitamos que Dios limpie nuestros corazones cada día. Cada día, un día a la vez, que Él pueda limpiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Pero podemos decir, pero yo estoy pasando por una prueba tan terrible. No sé ni cómo voy a salir de esto. No sé cómo sobrellevar este sufrimiento que me ha tocado vivir. Saben, ni siquiera eso es excusa.
Porque cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con Job y vamos a leer Job 17:9. Y dice así: sin embargo, dice Job, el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias se fortalecerá más y más. Job había perdido todo. Job había perdido su familia, había perdido su economía, había perdido su salud. Y en medio de una terrible situación que ninguna de nosotras queremos pasar así como él pasó, todas estas cosas, él dijo esto: sin embargo, el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias se fortalecerá más y más. Elifaz, que era el amigo de Job, uno de sus maravillosos amigos, vino contra él con una represalia. Bueno, si hiciste algo, si todo esto te está pasando, es porque pecaste. Ellos no sabían lo que en el cielo había sucedido y por qué Job estaba pasando estas cosas. Pero Job contesta, aún en ese dolor de ver a su amigo cómo iba en su contra. Él dice, no importa, sin embargo, aún cuando esté en este sufrimiento, voy a fortalecerme cada vez más. Salmo, vamos a la otra que creo que puse, ahí está. Salmo 51:10. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben cuándo le dijo David esto a Dios? Cuando había pecado, durmiendo con Betsabé, la esposa de uno de sus soldados. Pero ¿qué le pasó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios? Lo mismo que a nosotros, hermana. Que si bajamos la mirada, nos entreveramos en las cosas de este mundo, nos olvidamos de lo que Dios nos dice y metemos la pata. Y nos arruinamos. Pero cuando David se dio cuenta de cómo había llegado y cómo estaba delante de Dios, dijo, Señor, crea en mí un corazón puro y recto delante de ti. Él sabía que no podía presentarse delante de Dios con lo que había hecho, pero sabía que el único que podía limpiar su vida y transformar su vida a pesar de esto que él había deshonrado a Dios, era Dios. Y fue a la fuente. Hermana, si hemos pecado, no nos quedemos allí. Vayamos a la fuente, Señor, mira, hice esto, pensé esto. Mira mis acciones, Señor, no puedes usarme así. Límpiame. Crea en mí un corazón recto que pueda caminar como tú dices. La próxima, punto 3. Estoy pronto para servir. No podemos. Dios no puede usarnos si estamos sucias. Pero por medio de la sangre del Señor Jesucristo y de que Él nos limpia, podemos acercarnos a Dios. Punto 2. Y punto 3. Estoy pronto para servir. Dios te conoce. Vamos a leer Mateo 23, 25 al 28. El Señor Jesús conocía perfectamente quiénes estaban a su alrededor. Fue contra los religiosos de la época. Conocían la ley de Dios, pero dice, estaban lejos de Dios. Tenían que ayudar al pueblo a acercarse a Dios, pero hacían todo lo contrario. Eran preciosos, se vestían maravillosamente,
Pero acá les dice el Señor Jesús, escuchen bien. Ay de ustedes, escribas y fariseos, eran estos, que conocían la ley de Dios, tenían clarísima la teoría y se sabían de memoria la Torá, que era el Antiguo Testamento. De memoria. Pero Jesús, el Hijo de Dios, les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. No hay manera de acercarnos a Dios si no vemos estas cosas, si no nos autoexaminamos. Ellos eran preciosos, se paraban en las esquinas. Podemos venir al tiempo de hoy, podemos andar con una Biblia bajo el brazo, podemos hablar con la gente en voz alta para que todo el mundo escuche lo que estamos diciendo. La gente puede enterarse que es nuestra vida congregacional y de iglesia sin ningún problema. Pero Dios dice, Jesús dice, a mí eso no me sirve. No importa si tenés limpito lo exterior. No importa si estás preciosa vestida o si vienes con la Biblia abajo del brazo o si vienes todas las reuniones o si estás en todos los ministerios. A mí no me interesa eso, ni te gastes, como dice en Isaías. ¿Por qué? Porque a mí eso no me interesa. A mí me interesa que limpies lo que está dentro. Que tus pensamientos, tus emociones, tus acciones me den la gloria. Él nos conoce, no seamos como ellos. Dios sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia. No tengan temor. Cuando lleguen los momentos difíciles, Dios les va a rescatar de esas situaciones. Segunda Pedro 1:9. ¿Cuándo? Cuando somos obedientes. Porque si Dios dice hace esto y yo voy a hacer esto, ¡ja! Lamento. Pero nos vamos a llevar puesto todas las consecuencias de esas malas decisiones. Dice, sabe rescatar de las pruebas a los que son obedientes. Él ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. La justicia de Dios es maravillosa. Pero Él ve nuestras manos limpias, nuestras acciones son agradables delante de Dios. Esto lo dijo David cuando Dios lo libró de la mano de Saúl. ¿Y saben qué era lo interesante? Que como 2 veces o 3 podía haber matado al rey Saúl. Podía haber terminado con él y podía haber sido rey. Pero él dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Aún corriendo riesgo de vida. Por eso podía presentarse delante de Dios y decir, Él ha visto la limpieza de mis manos. Yo no hice nada que no fuera recto en este sentido. Y por eso Él ha recompensado mi justicia. Fue recto. Y para terminar, Apocalipsis 19:8. Yo espero ese día. Va a ser el único día que yo voy a tener mis ropas limpias. Porque siempre me las estoy manchando. Blanco, jamás. Pero ese día, hermanas, dice la palabra de Dios, y a ella, la iglesia de Cristo, que somos los creyentes que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, le fue concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Esperamos este día, hermanas. Esperamos el día en que en el cielo se presente la iglesia mundial, aquellos que han creído en Jesús como su Salvador, vestidos de lino fino,
limpio y resplandeciente. ¿Por qué? ¿Porque nos portamos precioso? ¿Porque merecemos estar ahí? No, porque la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia. Vamos a estar en la presencia de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Y todas podemos acceder a eso. Allí sí vamos a estar limpias, pero limpias porque Él nos limpió. Allí sí vamos a disfrutar de nuestras ropas resplandecientes, porque Él está esperando con ansias ese tiempo. La última. Si Cristo viene hoy, si Él hoy vuelve, porque la palabra de Dios dice que Cristo va a volver por su iglesia, no por estas paredes. Estas paredes son un salón. Va a volver por los creyentes en Cristo Jesús. Si Él viene hoy, si Él vuelve hoy y no retarda su promesa, tienes manos limpias y un corazón puro para darle la gloria a Él. Si en alguna medida hoy nos damos cuenta que esto no es así, hoy tenemos que tomar la decisión de presentarnos delante de Dios. No nos quedemos donde estamos, sucias, que Él no nos pueda usar. Presentémonos delante de Dios y por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, acerquémonos a Dios y digamos al Señor, mira, esto que pensé, esto que siento, estas emociones que están encontradas acá, que no tienen que estar, estos pensamientos que andan en mi cabeza, estas acciones, algunas que he hecho que no te honran, Señor, límpiame y acércame a tu presencia y úsame. La anterior, Julie, fue la figura que el Señor Jesús usó. El Dios vivo, hecho hombre, hincado delante de hombres, sus discípulos, lavándole los pies. Y eso es lo que Dios espera de nosotras. Que nos limpiemos para servirlo a Él y para servirnos entre nosotras. Si este no es el propósito en tu vida, no sé cuál será, pero este es el que Dios está esperando. Que lo sirvamos a Él, que le demos la gloria a Él y que nos sirvamos las unas a las otras. Siervas del Señor. Este año se termina y empieza otro. Ahora vamos a disfrutar de un tiempo de comunión. No nos olvidemos de estas cosas, porque es lo más importante. Y si no conoces a Jesús, encuéntrate con Él hoy para que Él limpie tu vida, transforme tu vida y un día podamos estar todas preciosas. Ahí sí vamos a estar maravillosas, vestidas con nuestras vestiduras, por la gracia y la misericordia y el amor del Señor. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres. Señor, ninguna de las que estamos acá merecemos ni siquiera que tú nos mires cada día. Hemos pecado contra ti tantas veces, te hemos fallado tantas veces. Señor, y nos presentamos en esta noche para que en tu misericordia, en tu justicia, en tu santidad, en tu amor, Señor, en tu poder tan precioso y soberano, tú nos limpies. Como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto delante de ti. Que ese sea nuestro sentir y nuestro deseo. Y Señor, te esperamos. Deseamos que vuelvas y nos lleves a tu presencia y podamos disfrutar de estar allí para siempre contigo. Gloria a ti, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir este año. Lo que fue muy bueno y nos encantó y aquellas cosas que fueron tan difíciles, pero que tú pasaste con nosotros. Bendícenos y bendice el año que va a comenzar en tu gracia y en tu misericordia, y que la gloria en este tiempo sea para ti.